En el mundo del off-road, existe un mito. La gente cree que la Baja 1000 es la carrera más difícil del planeta porque es la más larga. Pero si vas a los talleres de California o a las cantinas de Baja California y le preguntas a los pilotos veteranos cuál es la carrera a la que le tienen más miedo físico, muchos te dirán el mismo nombre. La San Felipe 250. Mientras que la Baja 1000 es un maratón de supervivencia donde tienes que cuidar el coche durante 2 o 3 días, San Felipe es un sprint psicópata. Son 250 millas, unos 400 kilómetros, de pura violencia concentrada en 4 o 5 horas. Es una pelea callejera donde llevas el pedal a fondo desde la línea de salida hasta la meta, sobre el terreno más destructivo de toda la península de Baja California. San Felipe es un pequeño y pacífico pueblo de pescadores en la costa este de Baja California, bañado por el Mar de Cortés. Pero una vez al año, este paraíso se convierte en una zona de guerra mecánica. La historia de la carrera comenzó en 1982. La organización, SCORE International, la organización sancionadora de las carreras de off-road más importante de Norteamérica, quería expandir su calendario. Ya tenían la Baja 500 y la Baja 1000, pero necesitaban un evento al inicio de la temporada que sirviera como filtro brutal para probar quién tenía el mejor chasis del año antes de enfrentar los dos grandes. Eligieron San Felipe por una razón geográfica sádica. A diferencia del norte de Baja, que tiene caminos de tierra dura y montañas rocosas, el desierto alrededor de San Felipe es una combinación de arena profunda y piedra volcánica. Es un horno al aire libre donde las temperaturas en verano pueden superar los 45 grados centígrados. Los pilotos que corrieron las primeras ediciones se dieron cuenta de que no estaban preparados. Las suspensiones de los años 80 eran primitivas, apenas unas pocas pulgadas de recorrido, muelles de ballesta y amortiguadores que se sobrecalentaban y se fundían en los primeros kilómetros. Los coches terminaban la carrera con los chasis fisurados, los motores fundidos por tragar arena fina y los pilotos con hematomas internos por los golpes. Había nacido la trituradora. No podemos hablar de SCORE y de las carreras de desierto sin tocar el capítulo más oscuro, digno de un documental de True Crime. Hablamos del asesinato del hombre que creó SCORE International, Mickey Thompson. Mickey Thompson no era solo un piloto o un promotor. Era una de las figuras más completas en la historia del automovilismo americano. En 1960 se convirtió en el primer americano en romper la barrera de las 400 millas por hora, manejando su Challenger 1 en las salinas de Bonneville. Ganó campeonatos en dragsters, coches de pista, off-road y sport cars. En 1973, fundó SCORE International para darle estructura oficial a las carreras de resistencia en el desierto, y con su esposa Trudy también fundó el Mickey Thompson Entertainment Group, que llevó el off-road a los estadios de las grandes ciudades americanas con carreras nocturnas en arenas cubiertas ante decenas de miles de espectadores. En 1984, Thompson formó una breve sociedad de negocios con Michael Goldwyn, el promotor que había impulsado el Supercross moderno en Estados Unidos. El negocio no funcionó. Thompson demandó a Goldwyn por incumplimiento y ganó una sentencia civil de alrededor de $500,000. Goldwyn, que había declarado bancarrota en 1986, nunca perdonó esa deuda. La mañana del 16 de marzo de 1988, Mickey Thompson y su esposa Trudy salían de su casa en Bradbury, California. 2 hombres encapuchados los esperaban en la entrada. Dispararon a Mickey a quemarropa, hiriendo de gravedad. Cuando Trudy empezó a gritar, los sicarios la asesinaron también. Luego escaparon en bicicleta. Los asesinos materiales nunca fueron identificados ni capturados. El asesinato conmocionó al mundo del automovilismo durante años. No fue hasta octubre de 2004 que se acusó formalmente a Goldwyn. El 4 de enero de 2007, el jurado lo declaró culpable de 2 cargos de homicidio. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El hombre que fundó el campeonato que corre en San Felipe fue ejecutado por encargo 19 años antes de que su asesino intelectual recibiera justicia. Para entender por qué esta carrera de solo 250 millas destruye más coches que la carrera de 1000 millas, hay que hablar de geología y física. El enemigo principal de San Felipe no es la velocidad, son los UPS, conocidos en México como los lavaderos. Cuando cientos de neumáticos masivos de 40 pulgadas patinan y excavan en la arena suelta del desierto año tras año, la tierra no se aplana, se forman ondulaciones gigantescas y continuas.
En la ruta de San Felipe hay secciones de kilómetros y kilómetros de UPS que miden entre 1,5 metros de profundidad, espaciados de forma que destruyen el ritmo y el equilibrio de cualquier coche. Si metes una camioneta de calle en esta zona a más de 30 kilómetros por hora, el coche dará vueltas de campana en el segundo bache. Los Trophy Trucks modernos entran a esta zona a 140 kilómetros por hora. Para sobrevivir a eso, los ingenieros tuvieron que inventar magia negra hidráulica. Crearon amortiguadores bypass, tubos gruesos rellenos de aceite y gas nitrógeno que permiten hasta 40 pulgadas de recorrido en el eje trasero. Cuando el camión golpea un bob, la llanta sube casi 1 metro hacia adentro de la carrocería en una fracción de segundo, el amortiguador absorbe el impacto y devuelve la llanta al suelo antes del siguiente bache. A velocidades que serían mortales en cualquier otro terreno del mundo. Pero incluso con esa tecnología de más de $1 millón, la vibración acumulada es tan brutal que puede arrancar los tornillos de los bloques de los motores V8. El piloto y el navegante van amarrados a sus asientos, pero sus cerebros rebotan dentro de sus cráneos. Los médicos del equipo han documentado pilotos que terminan la San Felipe 250 con microhematomas en la columna vertebral, hemorragias en los riñones y las manos en carne viva por el volante. Terminar esta carrera es como pasar 4 horas dentro de una lavadora industrial cayendo por una escalera de cemento. En 1994, Salfis y Score tomaron la decisión que cambió las carreras de off-road para siempre, crearon la categoría Trophy Truck. La regla era simple y revolucionaria, ya no tenías que usar el chasis original de ninguna fábrica. Podías soldar un chasis tubular de acero, meterle el motor V8 más grande que encontraras y ponerle una carrocería de fibra de vidrio que visualmente se pareciera a una Ford, una Chevrolet o una Toyota. Sin límite de potencia. Sin límite de presupuesto. El off-road entró en la era de las bestias sin reglas. Y un hombre se elevó como figura dominante sobre el desierto, Ivan Stewart, apodado el Ironman, el hombre de hierro. Stewart era piloto oficial del equipo Toyota, manejando las camionetas preparadas por Precision Preparation Inc., las famosas PPI Trophy Trucks patrocinadas por Toyota. Mientras la mayoría de los equipos usaban grandes motores V8 frontales y ejes rígidos, la camioneta de Stewart tenía un poderoso motor V8 posicionado detrás de la cabina en lugar de en el frente, lo que le daba un equilibrio de peso mucho más centrado y una respuesta más natural en las secciones de UPS. Era reconocible a kilómetros por sus colores blanco, rojo y amarillo. Su apodo de Ironman no era marketing, venía de completar la baja 1000 corriendo sin copiloto, algo considerado físicamente imposible para la mayoría de los pilotos. Conducir solo más de 1000 millas de desierto nocturno, sin nadie que te dé agua, que vigile los instrumentos o que te mantenga despierto, es una hazaña de resistencia humana que pocos en la historia del off-road han replicado. Stewart acumuló victorias en la Baja 500 y en múltiples eventos del campeonato Score. Su nombre y su camioneta blanca se volvieron sinónimo de la era dorada del Trophy Truck en los 90. Y no podemos ignorar a los psicópatas de las dos ruedas. Si ir en camión es violento, ir en una moto a 160 km por hora sobre arena profunda esquivando rocas es un intento de suicidio documentado. En los 92.000, la Honda XR 650R dominó la categoría de motos en San Felipe, pilotada por leyendas como Johnny Campbell y Larry Roeseler. Estos hombres volaban por la pista con el sol cegándolos, confiando únicamente en sus reflejos. Las caídas a esa velocidad significaban fracturas múltiples, rescates en helicóptero o algo peor. Para entender la locura de San Felipe, tienes que mirar al final de la parrilla de salida. Los Trophy Trucks de $1 millón son los reyes, pero los verdaderos héroes populares de la carrera son los locos de la clase 11. La clase 11 es la categoría de los Volkswagen Sedán, los bochos, prácticamente de fábrica. Las reglas son estrictas, el coche debe conservar el motor original de 1.6 litros enfriado por aire, que entrega apenas 60 o 70 caballos de fuerza. Los brazos de suspensión originales y la carrocería de acero intacta. Solo se les permite agregar jaula antivuelco, amortiguadores ligeramente mejorados y llantas de tierra. Mientras un Trophy Truck pasa por los UPS a 140 km por hora flotando sobre su suspensión de 40 pulgadas. El pobre bocho entra a 20 km por hora recibiendo cada bache como un golpe de martillo en la espina dorsal. Quedarse atascado en la arena fina es el pan de cada día. La carrera de 250 millas que al líder le toma 4 horas, al piloto de clase 11 le puede tomar 14 horas de sufrimiento continuo.
Conducen en la oscuridad total tragando el polvo de los camiones que los pasan a 120 kilómetros por hora más rápido, con el motor hirviendo y los neumáticos al borde de reventarse. No hay premios millonarios para los ganadores de clase 11. No hay patrocinio de Monster Energy ni de Red Bull. Solo hay el orgullo de terminar, y en el mundo del off-road mexicano, terminar la San Felipe 250 en un bocho te gana el respeto absoluto de cualquier piloto que haya tocado tierra en la península. San Felipe no es solo una guerra contra la naturaleza, es una guerra contra el caos humano. Las carreras en México tienen un factor de riesgo que aterra a los equipos extranjeros que vienen por primera vez, la ausencia de control sobre el público en las zonas remotas. El primer peligro son las trampas. En las secciones más aisladas del desierto, grupos de personas con palas construyen rampas ocultas de tierra, cavan zanjas profundas en la línea de carrera o inundan el camino horas antes de que pasen los líderes. Imagínate venir a 160 km por hora en un trophy truck, confiando en tus notas del GPS, y encontrarte de repente con una rampa de 1 metro construida por fanáticos que querían ver el coche volar. Si el piloto no reacciona en décimas de segundo, el coche sale disparado de punta, se clava de nariz en el desierto y da vueltas de campana. Es brutal, completamente ilegal, y es parte de la realidad que los equipos aceptan al correr en baja. El segundo peligro es el público. A diferencia de Europa, donde las barreras alejan a los espectadores a metros de la pista, en San Felipe las familias se sientan literalmente al borde exterior de las curvas con sus sillas y sus cervezas. Cuando los trophy trucks terran, las llantas traseras pasan a centímetros de las personas. Han ocurrido tragedias. Pero la cultura no cambia, sentir el escape de un V8 quemarte la cara a esa distancia es una adrenalina que no tiene equivalente. El tercer factor es la realidad geográfica de Baja California. En la última década, la violencia del crimen organizado ha estado presente cerca del evento. Equipos han reportado robos de camionetas de apoyo en la carretera transpeninsular. Ha habido ediciones donde incidentes ajenos a la carrera obligaron a modificar rutas o cancelar actividades nocturnas. Correr en baja significa aceptar que estás lejos de cualquier estructura de seguridad convencional. Olvídate de los románticos años 90. En la década de 2020, la San Felipe 250 es el parque de diversiones de los multimillonarios y las corporaciones del mundo extremo. Red Bull, Monster Energy y empresas automotrices completas apuestan millones en la parrilla. La guerra tecnológica actual tiene un nombre, AWD, tracción en las 4 ruedas. Durante 30 años, los trophy trucks fueron de tracción trasera. Pero empresas como Mason Motorsports cruzaron esa frontera. Desarrollaron trophy trucks AWD que no se rompen bajo el castigo de San Felipe, y estos monstruos cuestan cerca de $1,5 millones solo el vehículo, sin contar el equipo de apoyo. En la arena suelta y los subs de San Felipe, los camiones AWD destrozaron los tiempos históricos. Al tener tracción delantera, el camión jala la nariz por encima de los baches en lugar de solo ser empujado desde atrás. La estabilidad en las secciones de arena profunda es de otro planeta. Pilotos como Brice Menciès y Luke McMillin dominan la categoría absoluta con estas máquinas. La carrera también incorporó sesiones de calificación. Días antes del evento principal, los equipos corren una pista corta de clasificación para determinar el orden de salida. Salir primero es crítico en San Felipe, porque el primer camión corre sobre pista limpia mientras el décimo ya está tragando la nube de polvo de 9 trophy trucks de 1000 caballos. En esa calificación han brillado pilotos como Gustavo Vildósola, una de las grandes leyendas del off-road mexicano, y Rob McCutcheon, el piloto con más victorias en la historia del campeonato Score con más de 300 triunfos en múltiples categorías. Hoy, si levantas el pie del acelerador durante 5 segundos para cuidar la transmisión, tienes a 3 pilotos en camiones AWD tocándote la defensa trasera listos para aventarte a un cactus. El nivel es tan alto y los coches son tan resistentes que San Felipe se ha convertido en un sprint de la muerte de principio a fin, sin un solo kilómetro de respiro. La Score San Felipe 250 es un anacronismo glorioso. En un mundo donde el automovilismo se vuelve cada vez más eléctrico, pavimentado, silencioso y controlado por computadoras, San Felipe nos recuerda de dónde venimos. No hay límites de velocidad en el desierto. No hay sensores de carril. No hay asistente de frenado. Solo hay arena, piedra volcánica, ups y el rugido del V8.